como objeto, sujeto de lo que estamos tratando, divisible en este caso en las medidas que tenemos que tomar. Recién estaban hablando de lo que todo esto se ha protocolizado, y dentro de lo que es lo laboral, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo la ha tomado como una enfermedad profesional con determinadas limitaciones. En este caso, esas limitaciones son propias de la incertidumbre que nos trae todo esto, en el cual no sabemos muy bien, estamos haciendo todo sobre la marcha. Lo que sí sabemos es una cosa, es que al virus se lo frena o no nos contagiamos con él, si estamos aislados, si mantenemos separación entre nosotros y estamos protegidos, y si hacemos limpieza de nuestro entorno y de nuestra propia persona. Otro, dentro de esos tres parámetros, en el cual todos nosotros hemos protocolizado lo que es la acción que debemos tomar dentro de lo que es lo laboral y lo no laboral. Y cuando digo protocolizar, digo es que estamos dando una serie de títulos que son muy generales. Pero después, a eso tenemos que hacerle todo un procedimiento que es propio de cada caso. Y aquí es lo que hay que tener en cuenta. Que nosotros tengamos un protocolo general y exhibamos solamente eso. Hemos hecho un procedimiento para el entorno en el cual nosotros estamos y que es propio de los tres factores que hablé antes de cuidados tenemos que aplicar, nos limita mucho en lo que es la prevención de este riesgo. El ingeniero Alberti va a explicar bien todo esto, y solamente yo quería hacer una introducción de este tipo, explicarle cómo nosotros como ingenieros laborales estudiamos este riesgo, partiendo desde el peligro que implica y estudiando los fenómenos, todas las circunstancias que rodean a todo esto, y trabajando muy conjuntamente con los médicos. Aquí no es poner una protección en una máquina. Aquí es tratar de que estamos inmersos en una pandemia en el cual nos ha sorprendido a todos y nos está enseñando a todos muchas cosas. Bueno, yo le voy a pasar la palabra al ingeniero Alberti, que él ha desarrollado todo el tema desde el punto de vista, ya le digo, de lo que es la ingeniería laboral. Y bueno, no nos queremos meter en un área que es la médica, pero sí vamos a dar algunos parámetros que nosotros debemos conocer para poder ir entendiendo en sí el desarrollo del tema. Lo dejo con el ingeniero Alberti. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a darle una breve introducción respecto a cómo está organizada la charla. En la primera parte vamos a mencionar algunas cuestiones generales relacionadas con lo que se denomina riesgo biológico. Luego habrá una segunda parte donde mencionaremos los distintos aspectos de la normativa vigente, tanto a nivel nacional como provincial. Después daremos algunos ejemplos relacionados con los protocolos, otras cuestiones relativas a la estructura básica que podrían tener los protocolos. Si bien hay muchos ejemplos en la página de la provincia de Santa Fe, hay que abordar distintas situaciones particulares, o sea que la idea es plantear una estructura de cualquier protocolo afectándolo a esta circunstancia del coronavirus, y posteriormente seguimos con criterios para hacer el
el análisis de riesgos, en este caso la relación del riesgo asociado al peligro que es el coronavirus, y después unos comentarios respecto a los elementos de protección personal, sobre todo en lo que tiene que ver el uso práctico y cómo adoptamos diferentes criterios que tienen que ver no tanto con el elemento de protección en sí, sino en qué circunstancias se usa. Bueno, comienzo entonces con el primer título referido a problemática del riesgo biológico. Este planteo está hecho en general, o sea, el riesgo biológico lo vemos como la presencia de un organismo o una sustancia derivada de un organismo que plantea sobre todo una amenaza a la salud humana. Y esto es lo que llamamos contaminación biológica. Los agentes biológicos pueden ser de distinta naturaleza. Nosotros en el desarrollo vamos a hacer algunas diferencias entre lo que son las bacterias y los virus, que en este caso que nos ocupa es un virus. Y vamos a hacer en esta primera etapa algunos conceptos generales respecto a las formas o los modos que se produce la infección. Cuando hablamos de contaminación, hablamos de objetos o aquellos lugares donde ha habido una ausencia de una protección adecuada, pero en realidad estamos hablando de contaminación de las cosas, de los objetos. En cambio, cuando hablamos de infección, estamos hablando de la acción de los organismos vivos sobre la persona. Hay algunos conceptos que se utilizan a veces alternativamente o suelen generar confusión como por ejemplo infectar o infectar. Infectar o infestar. Bueno, infectar tiene que ver directamente con el significado de contagio, de enfermedad, mientras que la infestación o el infestar tiene que ver con invadir o llenar un espacio, como sería, por ejemplo, una infestación de mosquitos, que ahora también nos están afectando con el tema del dengue. Entonces, infectación tiene que ver al contagio o a la enfermedad propiamente dicha. Bueno, como les decía antes, hay diferentes tipos de microorganismos. Una manera es de clasificarlos, y hay distintas clasificaciones de Estados Unidos o de Europa, que tiene que ver con el grupo de riesgo al que pertenece ese microorganismo, o sea, por las consecuencias o los daños que pueden causar en una persona. Por ejemplo, los de grupo de riesgo 1 serían casos que es poco probable que causen una enfermedad, que no hay riesgo de propagación y que no siempre es necesario una profilaxis o un tratamiento. En un segundo grupo hay aquellos que pueden sí dar lugar a una enfermedad. La propagación puede ser poco probable y así sucesivamente para llegar a los de riesgo 4, en el caso de los distintos coronavirus, por ejemplo, que el grado, digamos, de propagación es elevado, el riesgo para la salud también es importante. Bueno, continuando entonces con el tema, vamos a ver las distintas formas de ingreso. En general, la podemos aplicar, esto que voy a desarrollar ahora,
a distintas formas de contaminantes, como por ejemplo pueden ser los contaminantes químicos, y vamos a hacer la diferenciación en los que son contaminantes químicos, atmosféricos, de lo que es el comportamiento o las vías de ingreso más habituales de un contaminante biológico. Bueno, una de las formas de ingreso es la vía respiratoria, o sea, a través de la inhalación. Acá podemos inhalar tanto vapores, gases, partículas o aerosoles. Y esta es la vía, digamos, más importante de penetración de sustancias con distintas consecuencias y con distintos grados de alcance en lo que es el aparato respiratorio, y tiene que ver con la forma, digamos, de incorporarse al organismo, y también está asociado al tamaño. Es decir, aquellas partículas de menor tamaño tienen mayor posibilidad de ingresar al pulmón, a las zonas de intercambio de oxígeno de sangre con lo que incorporamos como elemento gaseoso o pulverulento, y habrá distintas consecuencias. Menciono este punto porque en el caso particular del coronavirus es un virus muy pequeño que ingresa a través de gotas que se emiten durante la respiración o la tos, o a veces al hablar de una persona que tenemos enfrente, y la característica del tamaño tiene una incidencia importante respecto a la penetración. Digamos, hay ciertas cosas que yo voy mencionando que después vamos en el curso de las charlas vincularlas a todas y hacer una síntesis de por qué hemos tomado algunas de estas cuestiones para tratarlas. Bueno, el otro punto de ingreso es la vía dérmica, o sea, por el contacto con la piel, y en algunos casos, como el caso de algunos productos químicos sobre todo, pueden causar erupciones, quemaduras, edemas de distinta naturaleza, más o menos notables. El otro punto de ingreso es la vía digestiva, a través de la boca. Hay muchos tipos de organismos o productos que ingresan a través de la boca, muchas veces en forma involuntaria, o sea, porque estamos manipulando un material contaminado, o porque tocamos la boca, o comemos, o fumamos, y lo hacemos en un ambiente que tiene determinado contaminante. Por último está la vía parenteral, o sea, por contacto por heridas. Yendo entonces ahora más específicamente al mecanismo de transmisión que tiene que ver con el virus, acá varían algunas cuestiones. Es decir, en el mecanismo de transmisión va a ser el mismo. Lo que pasa es que el grado de nocividad o de afectación que tenemos en el caso de un producto químico o de un polvo, va a estar asociado directamente a la toxicidad, a una concentración que se puede determinar y que en la ley de higiene y seguridad, en el decreto 351, están los MP, o sea, las concentraciones mínimas permisibles, que indican a partir de qué nivel de concentración un producto es nocivo, puede causar distintos tipos de daños a la salud. Asociado a la concentración siempre está asociado un tiempo de exposición, porque estando en un ambiente contaminado, durante mucho tiempo, iremos incorporando un producto tóxico con nuestra respiración. Será mayor la cantidad que incorporemos en la unidad de tiempo en la medida que
estamos haciendo un trabajo más o menos forzado y que la respiración está alterada por el esfuerzo. Con lo cual lo que quiero decir es que en el caso de los productos químicos o los polvos, que también tienen definiciones respecto a tamaño y concentraciones según el tipo de producto, y también se define por parámetros precisos en qué lugar se va a alojar en función del tamaño y demás. No es el caso de los materiales biológicos, por lo menos no siempre, y menos en el caso del coronavirus. O sea que no está establecido claramente, o por lo menos en la información que uno maneja, no está establecido un umbral, digamos, de una cantidad precisa de cuándo esa contaminación. O sea, no podemos hablar de poco, de mucho, de cantidad intermedia, porque no hay parámetros cuantitativos. Y en todo caso, la cuestión de la valoración de un ambiente más o menos contaminado es, vuelvo a decirle, de tipo cualitativo, como por ejemplo decir que una persona que trabaja en una industria tiene una probabilidad de contacto con el virus muchísimo más baja que una persona que hace un servicio sanitario, como puede ser un médico, una enfermera, que esté tratando particularmente a enfermos por coronavirus. O sea que el ámbito en cuanto a carga viral es totalmente diferente. Bueno, quiero comentar algunos parámetros entonces referidos en general a lo que es vinculado a la incorporación de un contaminante a un anfitrión, como podría ser una persona. O sea, se tiene en cuenta la ruta de entrada, el periodo de incubación, la cantidad de gérmenes, que en este caso yo le decía, no es preciso ahora, no es una cantidad precisa, la virulencia intrínseca del microorganismo en particular, que tiene que ver con las consecuencias estudiadas sobre la salud de este microorganismo. En este caso, todo el tiempo están apareciendo nuevos estudios. Primero hablábamos de las personas mayores, después de que los niños no estaban afectados. En otros lugares, el promedio de edad de las personas afectadas está en el orden de los 60 años o mayor, y en el caso de China o Corea ha sido del orden de los 40 años, con lo cual todavía, digamos, la valoración de la virulencia es un tema de estudio, de investigación, pero de hecho la velocidad de propagación que ha tenido el virus, más las consecuencias en términos de la cantidad de muertes, obviamente que mientras los estudios continúan, nosotros no tenemos otra cosa que hacer que ocuparnos y ver cómo podemos minimizar las consecuencias. Otra cosa que es importante respecto a las consecuencias, o la primera etapa en la que la persona o su sistema inmunitario trata de defenderse de esta incorporación del virus, es el estado inmunitario del anfitrión, o sea, cómo es su sistema de defensa, que no es solamente que esté sano, en los términos de lo que nosotros entendemos como sano, persona que pueda hacer sus actividades propias del trabajo, o las particulares, sino que también tiene que ver en la probabilidad de defenderse frente al virus, otras enfermedades, como pueden ser enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, o sea que todo esto va a incidir en las consecuencias finales sobre la salud de la persona. Bueno, también quiero referirme en este punto a algo que les decía, porque esto que voy a mencionar ahora está vinculado después
a otros aspectos relativos a las medidas de prevención. Para dar algunos parámetros, se ha establecido que el tamaño del virus, o de los virus en general, en particular del coronavirus, está en el orden de los 50 a 200 nanómetros. Bueno, vamos a explicar un poquito qué quiere decir esto de nanómetros, que no son medidas que nosotros utilizamos habitualmente, por lo menos en nuestro ámbito diario. Vamos a arrancar un poco más arriba con dimensiones más conocidas. Por ejemplo, una célula animal tiene 10 micrones. El micrón es el milésimo de milímetro. Una bacteria tiene aproximadamente 1 micrón. Pero un virus tiene 1000 veces menor tamaño que una bacteria. O sea, para un virus que tenga una dimensión, el más chiquito quiero decir, ¿no es cierto? El virus más pequeño, porque el rango de virus está entre los de 1 a 100 nanómetros. O sea, cuando hablamos de un virus que tiene un tamaño promedio de 100 nanómetros, de 100 nanómetros, estamos hablando de un tamaño 10 veces menor que una bacteria. ¿Está? Entonces, estamos en el terreno de lo que se llama nanotecnología, donde en términos de lo que nosotros podemos imaginarnos, nos cuesta comprenderlos, imaginarnos tamaños. Y yo hoy hacía una cuenta de que si armáramos un cubo, voy a ir despacio porque lo estoy pensando, o sea, armamos un cubo que tenga coronavirus de 100 nanómetros, para armar un milímetro cúbico vamos a necesitar 100 coronavirus por lado. O sea que 100 por 100 nos estaría dando 10.000 en un espacio tan chiquito como un cubo de 1 milímetro. O sea que esto hace también a la dificultad de manipular o encontrar los medios adecuados de prevención o de protección. Entonces, para cerrar un poco este tema de la parte biológica, nosotros vamos a poder defendernos como seres vivos de dos maneras. Si son bacterias, con antibióticos, que ya vimos que son de mayor tamaño, conviven habitualmente con nosotros, pero los virus, a diferencia de las bacterias, atacan a las células y generan una respuesta importante en el sistema inmunitario, que si la persona está, digamos, con baja defensa, como decimos habitualmente, o un organismo que esté débil por alguna enfermedad de base, al reaccionar su sistema inmunitario en forma desmedida ante la presencia del virus, ese sistema inmunitario propio puede llegar a causarle hasta la muerte, porque se le genera lo que se llama una sepsis generalizada, un shock séptico, que quiere decir que se alteran todas sus funciones biológicas habituales de cuando está sano. Con esto cerramos el tema de la parte biológica, porque obviamente tiene que ver con temas más específicos de los biólogos, y nosotros simplemente quisimos hacer una introducción para ubicarlo en la temática, pero no adentrarnos en temas que tiene que manejarlo con otras competencias profesionales o técnicas.
Vamos entonces a la segunda parte, donde vamos a hablar de la legislación aplicable. Y aquí vamos a refrescar algo que ustedes seguramente saben, porque, bueno, a lo largo de este último tiempo, particularmente en los meses de marzo y abril, todo el mundo nos ha bombardeado con la palabra protocolo. Entonces, vamos a refrescar un poco el tema de lo que es un protocolo y lo que es un procedimiento. En muchas cuestiones de seguridad laboral se utilizan los llamados procedimientos de trabajo seguro, pero la palabra protocolo no es tan frecuente, se utiliza más en el ámbito de la medicina, ¿no es cierto? Entonces, como lo vamos a usar a lo largo del desarrollo de la charla, voy a decir entonces que el protocolo es un conjunto de actividades que tienen que ver con lo que hay que realizar. El protocolo sería el qué es lo que hay que hacer, que nos da el marco, y por eso es lo que vamos a ver en detalle, nos da el marco de cómo hay que abordar esta problemática. Mientras que el procedimiento, que puede ser parte de un protocolo, es más bien el procedimiento del cómo hacerse. ¿Está? Entonces, el protocolo es el marco y el procedimiento, junto con otras comunicaciones, normativas y demás, nos va a dar el cómo se hace. El qué es el protocolo, el cómo se hace es el procedimiento. Bueno, dicho esto, vamos a ver dos aspectos de las normativas que están en vigencia y que se han ido implementando. Yo voy a hacer una breve reseña que indudablemente que puede encontrarse en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo o en el Ministerio de Salud, es simplemente para ver lo que hace lo más importante que a nivel de normativa se ha implementado hasta ahora, y después vamos a hacer foco en algunas resoluciones o disposiciones que tienen que ver específicamente con el coronavirus. No me quiero olvidar de decirles que todo lo que en todas las consideraciones respecto a las consideraciones que están en todas las resoluciones, hacen mención a dos normativas legales que hacemos higiene y seguridad en particular nos importan. Uno es el decreto 351, reglamentario de la ley 19587 nacional de higiene y seguridad del trabajo, después la 2445 de la llamada ley de las RT, y el decreto 1338 que tiene que ver con el servicio de higiene y seguridad del servicio de medicina laboral. Este marco legal es lo que determina cuáles son los derechos del empleador y los derechos y obligaciones de los trabajadores. O sea que, si bien estas son resoluciones en particular que van a estar afectadas a una cuestión específica, ese marco legal es el que nos cubre a todos en cuanto a las responsabilidades fundamentalmente, porque tiene que ver con en el caso del empleador, la obligación de proteger al trabajador, de capacitarlo y adoptar todas las medidas necesarias para que ese trabajador no se accidente ni contraiga una enfermedad profesional. En el caso del trabajador, tiene derecho, digamos, a enterarse, por eso una de las cosas que dicen los protocolos es que se debe comunicar al trabajador todas las medidas de prevención implementadas, tiene derecho a que lo capaciten, que le informen cuáles y cómo deben ser usados los elementos de protección personal. En el caso de
de la provincia de Santa Fe, que después lo vamos a ver, se tiene que dar también participación al Comité Mixto de Higiene y Seguridad, y el uso de elementos de protección personal que les proporciona el empleador es de uso obligatorio. Por más que no nacemos con elementos de protección personal y siempre un elemento, diríamos, molesto, porque ahora lo que tenemos habitualmente es que sumarle barbijo, algún protector facial y demás, que ya vamos a ver. Bueno, está la obligatoriedad por parte del trabajador, porque eso va a determinar después si él tiene algún grado o no de responsabilidad en cuanto a contraer una enfermedad. Bueno, les paso entonces a comentar muy brevemente, porque les voy a dar nada más que la referencia, las distintas resoluciones vinculadas al coronavirus que están vigentes en lo que hace legislación del trabajo. Porque obviamente todas estas resoluciones emanan meramente de los decretos de necesidad de urgencia, de cuando a nivel nacional se declaró la pandemia en orden a la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, entonces tenemos la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, 21-2020, que establece las condiciones del trabajo a domicilio. Una de las cosas que dice que si, como se pide en otras disposiciones, la promoción del teletrabajo, el trabajo a domicilio, ese trabajo a domicilio debe ser declarado por el empleador justamente para que tenga la cobertura de la RT. No es que pues lo mandamos a la casa, le pagamos el sueldo, pero no hay ninguna responsabilidad. Después la resolución 29-2020, que es el afiche informativo de la obligatoriedad de difundir. Hay un afiche informativo que está en la página de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y en general todas las RT lo están divulgando y enviando a sus clientes. La menciono porque están los listados, bueno, que se han implementado los protocolos en la provincia de Buenos Aires, así como se han implementado acá. Resoluciones de la ENACOM referente a la entrega postal, las medidas de prevención de quienes entregan mercadería o documentación, que no es necesario la firma, pero sí tienen que adoptarse las medidas de prevención respecto a distanciamiento y demás. Una resolución que es anterior, pero que tiene que ver, esto que yo les decía, del estado de salud de los trabajadores, que es la resolución 3710, que es la referida a los exámenes periódicos. Después están la disposición 3 del 2020, referida a trabajo en el sector comunicaciones, otra referida a trabajo del sector energía eléctrica, y el último decreto donde el coronavirus se reconoce como enfermedad profesional, pero quiero hacer la salvedad de que este reconocimiento está, así lo dice el decreto, es por 60 días hasta 60 días posteriores a la terminación de este aislamiento obligatorio que tenemos, ¿no es cierto? Y que la confirmación definitiva está a cargo de una comisión médica, obviamente que depende de la ART o de la superintendencia, para determinar si hay una relación causa-efecto que determina que esta enfermedad debe reconocerse como tal. Esto da para hablar bastante, pero después vamos a hacer alguna mención cuando avancemos en otros puntos. Después tenemos el más importante en cuanto a lo que nos compete a nosotros desde el punto de vista de las medidas de prevención, que es
la disposición 0520, porque prácticamente con los títulos que yo les voy a mencionar ahora, está directamente asociado a la resolución 41 que está vigente en la provincia de Santa Fe, en lo referente a protocolos que deben presentar las actividades exceptuadas, o sea, aquellas que funcionan o porque son servicios esenciales o porque están autorizadas, como por ejemplo la provisión de alimentos, todo el movimiento de la industria agroalimentaria y demás, que después podemos ver en detalle. Disposición 0520 es la que menciona. Los voy a leer de corrido, es el artículo de 1 al 5 y anexos después, que es, apruebas el documento, pandemia COVID-19, recomendaciones especiales para trabajos exceptuados del cumplimiento del aislamiento social preventivo obligatorio. El artículo 2, emergencia pandemia COVID-19, recomendaciones para desplazamientos hacia y desde el trabajo. Artículo 3, elementos de protección personal. Artículo 4, correcta colocación y retiro de protector respiratorio. O sea que no está extensa, después en los anexos se dan mayores detalles, pero es el marco legal de las otras normativas que se han ido implementando a nivel provincial. Bueno, vamos entrando entonces en lo que es normativa de la provincia de Santa Fe, donde ahí podemos hacer dos grandes divisiones. Una son las disposiciones generales, como las que vamos a ver en los contenidos de la resolución 4120. Y otras específicas que después la vamos a analizar, o vamos a analizar algunos ejemplos, en el marco de las distintas actividades, sobre todo para ver alguna particularidad que debamos tener en cuenta y que el protocolo, como hemos tenido oportunidad de ver, a veces son todos muy similares y creo que el objetivo, y también creo que el objetivo de esta charla también, es que el protocolo no sea un simple papel con el que cumplimos una formalidad legal, sino que sea una herramienta de gestión que usemos a través de procedimientos, como decíamos antes, a través de la capacitación y de distintas actividades que nos ayuden a prevenir y sobre todo a evitar la enfermedad profesional o la muerte de los trabajadores. Bueno, yendo a la resolución 41-2020, voy a mencionar los aspectos principales, como para después abordar el tema de los puntos principales de los protocolos y una estructura tipo de un protocolo y qué temas deberíamos considerar. Bueno, en primer término, entre otras consideraciones, es la resolución esta provincial hace toda la mención de todos los decretos, de la resolución esta, la 0520, y la ley de higiene y seguridad, y todo lo que, digamos, respaldo legal que tiene toda la legislación laboral que está vigente, que puede tener alguna particularidad en el caso de la provincia de Santa Fe, porque se incorpora el tema del comité mixto. Ese, digamos, son las consideraciones generales. El contenido es lo que vamos a ver ahora, que es que todos los empleadores deben adoptar un protocolo, implementar y publicitar un protocolo de seguridad e higiene, informar al comité mixto. Ese protocolo debe contener la evaluación de los puestos de trabajo, determinar las medidas de prevención a adoptar, que tienen que ver con ingeniería, aislamiento, protección, y otras medidas administrativas que tienen que ver con la organización interna que
le podemos dar a las distintas tareas, o vamos a ver, según sean de producción, de administración, de servicio y demás. En segundo término, tiene la obligatoriedad de confeccionar un registro de capacitación, con lo cual acá empiezan a aparecer las problemáticas de cómo hacer las capacitaciones, si presenciales a distancia, si entregar material escrito o no. Pero de hecho esto no solamente debe implementarse, sino que debe registrarse. Después también, si bien hay legislación vigente, como es la resolución 299-2011, que es cómo debe registrarse la entrega de elementos de protección personal, también establece que hay que tener un registro de los elementos de protección personal que se entregan referidos a la prevención de coronavirus. Recuerdan que yo hace un momento decía que, y tiene más valor todavía que en incorporarse el tema de la enfermedad profesional, hay cosas a favor y cosas en contra. Si yo no tengo registro de entrega de los elementos de protección personal, bueno, el empleado puede decir, bueno, sí, yo me enfermé en circunstancias de trabajar en una situación de exposición al riesgo, pero a mí nunca me dieron los elementos de protección personal. Bueno, en ese caso el empleador, su defensa, pasa por tener un registro adecuado. Porque nos hemos encontrado, y esto es experiencia propia, que, bueno, como ves, utilizan elementos descartables, como hacer guantes, en algunos casos, ahora no abundan, mascarillas descartables. Bueno, ese elemento no se registra como es debido, y realmente llamamos la atención, tanto a los asesores de seguridad, como a la gente que son titular o tienen responsabilidad en la empresa, es un punto importante a la hora de que se deba probar si es una enfermedad profesional o no. Bueno, el otro punto, el artículo 4, habla de el otorgamiento de licencia, o sea, la excepción de asistencia a todas aquellas personas que, por edad o por una condición psicofísica o una enfermedad persistente, están eximidos de ir y tienen derecho a percibir su salario. El artículo 5 habla del protocolo de traslado, el 6 de la promoción del teletrabajo, el 7 que en el caso de la provincia de Santa Fe debe comunicarse al comité mixto, como decía en el artículo 1, pero además aquí habla de una reunión extraordinaria para comunicar todas las medidas adoptadas. El artículo 8, la política de limpieza y desinfección periódica del establecimiento y los registros de con qué periodicidad se realiza. Después vamos a hacer un comentario respecto a eso. El 9 tiene que ver con que están justificado la circulación, como en nuestro caso, de personas a los servicios de higiene y seguridad y medicina laboral. Y bueno, que se comunica también que puede haber sanciones en caso de que no se presente el protocolo. Dice además que no pueden iniciar actividades sin protocolo. Bueno, de hecho, por la velocidad con que se han ido implementando medidas, hay empresas que lo están cumplimentando, están en elaboración y demás, por eso por ahí resulta útil que podamos incorporar algunas ideas respecto a su realización. Bueno, hay otra cosa más que es el tema de las declaraciones juradas que debe llenar creo que tenía por acá, porque se las quería mencionar.
bueno, que tiene una serie de preguntas respecto al estado de salud del trabajador. Son preguntas y el trabajador debe llenar en carácter de declaración jurada y los debe firmar. Ya que digo esto respecto a firmar, y porque antes dije el tema de capacitación, debo decirles que es importante que las capacitaciones o todo aquello que se entregue y que deba tener, que es necesario porque lo respalda legalmente lo que estemos haciendo, las listas de recepción o las listas de las capacitaciones que se den, o distintas capacitaciones que se den, la planilla debe ser llenada de puño y letra del trabajador, donde firma, pone su aclaración y pone su número de documento, porque así tiene validez. Nosotros hemos visto y sabemos que en otros casos ha habido objeciones, tal vez no en circunstancias del coronavirus, pero sí que bueno, se han tomado como no dictadas las capacitaciones porque era una lista, y también ha ocurrido que profesionales han dejado una lista firmada para que después se completara, y ha habido problemas legales que me parece importante destacar. O sea, vuelvo a decir, lo que se entregue, lo que se capacite, tiene que tener una firma, aclaración y número de documento por parte del trabajador para su validez legal. Bueno, seguramente ahora, a partir de que nosotros empecemos a desarrollar este tema, podrá haber un tipo de consulta, pero esto ha sido el desarrollo principal de lo que sería la legislación o la normativa existente. Vamos a abordar una penúltima parte donde vamos a vincular esto que nosotros pusimos como título análisis de riesgo, también distintos tipos de actividades, porque en este análisis de riesgo vamos a establecer distintas diferenciaciones respecto a lo que sea una actividad productiva, una actividad de servicio, una actividad de la administración pública, porque las publicaciones que están en la página web del Ministerio de Trabajo, están escritos los lineamientos generales para cada una de las actividades, pero a nosotros lo que nos importa es que establecer un análisis un poco más detallado, como le decía el ingeniero Ritondales, más del punto de la ingeniería laboral, para que no se transforme estos protocolos en un copia-pegue, sino, como yo le decía antes, en una herramienta de gestión. Bueno, entonces, en primer lugar, referido al tema de análisis de riesgos por puestos de trabajo, nosotros tenemos que tener en cuenta que el protocolo, hay una parte que es de índole general, o sea, donde ponemos las cuestiones que van a afectar a toda la organización, a todos los empleados, diríamos así, factores comunes a todas las personas. Digo, por ejemplo, que antes de concurrir, el empleado debería tener conciencia de cuál es su estado de salud, si tiene fiebre, si tiene la presunción de algún síntoma relacionado con coronavirus, y esto lo podemos extender a toda la organización, sea un empleado administrativo, sea un empleado de servicio, sea una empresa de la administración pública o lo que sea, porque eso lo hace antes de concurrir. Después, recomendaciones generales
respecto al cuidado personal, o sea, por ejemplo, lavarse las manos, no comer, fumar o ingerir alimentos sin lavarse las manos previamente, mantener las distancias. Otras medidas respecto a la higiene de su espacio de trabajo, de la limpieza periódica. Eso lo podemos referir como aspectos generales. Otro sería la obligatoriedad del uso de los elementos de protección personal, porque eso va para todos los empleados de la nómina. Y eso sería ya una parte del protocolo que podemos, si lo queremos ir pensando, la estructura, que sería la primera parte. Bueno, antes de esa primera parte y antes de entrar en el tema de análisis de riesgo del trabajo, es importante que cuando se va a comenzar el protocolo, y sobre todo para algunas actividades que tienen alguna particularidad, como por ejemplo se me ocurre ahora un remate feria, el transporte de mercadería y demás, es importante que en la primera parte del protocolo hagamos una descripción de la actividad, para que quien lo lee sepa de qué se está hablando, porque si no, de ahí para abajo es todo general, poco específico, y en realidad lo que vayamos a analizar respecto al análisis de riesgo por puesto de trabajo tiene que estar íntimamente vinculado a esa primera parte. O sea, lo que decimos que son las particularidades de la actividad, si son pocas personas, muchas personas, se hace al aire libre, se hace aislado, se hace a distancia, con los riesgos propios de la actividad que tiene, tendría que figurar en el encabezado de la actividad. Eso no siempre está, por lo menos en lo que nosotros hemos visto, y a veces se limita a poner el título de que dice comercialización de agroalimentos. En realidad, como bajada de esos títulos generales, uno debería hacer un comentario breve de manera de que se pueda identificar las particulares de la actividad. Bueno, yendo a lo que les decía antes, respecto al análisis de riesgo, acá tenemos dos conceptos que son importantes. Acá vamos a hablar de peligro y riesgo. Cuando nosotros hablamos de peligro en general en la actividad, en lo que sería el concepto de la seguridad habitualmente manejada en las distintas actividades, cuando hablamos de peligro hablamos de todo aquello que tiene potencial de daño. Por ejemplo, la energía eléctrica, una carga elevada sobre las cabezas, un recipiente sometido a presión. En las actividades habituales eso es un peligro. En este caso, el peligro, porque lo podemos ver de forma específica, es la ausencia o presencia del coronavirus. No hay coronavirus, no hay peligro, tengo coronavirus, sin precisar mucho o poco concentración nada más, por las cuestiones que yo le decía antes, de las características de los virus, que yo noté en valores umbral. Entonces, la presencia de coronavirus, la probabilidad de existencia de coronavirus en el ámbito de trabajo, eso es un peligro. Entonces, después lo que debo valorar es cuál es el riesgo de contagio, justamente cuáles son las medidas de prevención que debemos abordar para que ese contagio no ocurra. Entonces, la probabilidad de contagio por la gravedad de la enfermedad es lo que nosotros denominamos riesgo. Entonces, el riesgo sería la interacción del peligro, en el caso coronavirus, con la persona. Entonces, lo que vamos a continuar analizando es cómo hacemos una evaluación de riesgos.
Entonces, como yo le decía, en una parte del protocolo vamos a tener el título que nos dice la provincia, que dice esta actividad está eximida, agroalimentaria, transporte, lo que sea. Después una descripción global de la actividad para entender de qué se trata esa actividad. Después los conceptos generales comunes a toda la organización. Cuidado, o sea, antes de ingresar, de tener conciencia de que estoy bien, estoy sano, no tengo fiebre, puedo ir a trabajar, si no doy aviso, antes de ingresar, los cuidados personales, las medidas de higiene y la obligatoriedad de uso del elemento de protección personal. Esas son las primeras partes del protocolo. Ahora lo que vamos a hacer la evaluación de riesgo, porque el artículo 1 de la resolución 41 nos dice que evaluemos los riesgos. ¿Y cómo hacemos para evaluar los riesgos? Bueno, en este caso, obviamente conociendo que el contexto de desarrollo de la actividad, qué medios o qué infraestructura se cuenta, ya sea máquinas, equipos para el movimiento de materiales, si hay un galpón, si hay en aire libre, si son distintos tipos de manejo de energía, como puede ser instalaciones de cables o de servicios de comunicación. Bueno, eso nos va a dar el marco general del contexto. Después lo que deberíamos hacer, si es que no lo tenemos hecho, un profesiograma, o sea, tenemos que ver las tareas que hace la persona, las condiciones psicofísicas de la persona, la edad que tiene, para ver si tiene que estar en la casa o tiene que estar en la casa, pero resulta que es una persona esencial para el funcionamiento de la organización, y si tiene patologías preexistentes. Entonces, ¿por qué debemos revisar las tareas? Porque en este caso nosotros vamos a tener que incorporar nuevos elementos o nuevas formas de prevención que se suman a los riesgos que tenía la persona en su tarea habitual. Voy a dar un ejemplo que se me ocurre ahora. Por ejemplo, un inspector de tránsito habitualmente tenía el casco, las antiparras, el calzado de seguridad, la ropa propia de trabajo, que será una campera, una camisa. Pero tiene que hacer un control vehicular. Esta persona, en esta situación de presencia de coronavirus, va a tener que incorporar algunos otros elementos. Y así hemos visto que primero arrancaron tímidamente cuando se hacían los operativos, cuando se declaró la pandemia, pero ahora apareció un elemento como el protector facial. Y no es lo mismo usar, como vamos a ver más adelante, siguiendo con este ejemplo, utilizar un protector facial o un anteojo de seguridad cuando hacemos control vehicular. Después voy a dar el ejemplo, quiero mantener el suspenso, digamos. Pero bueno, son situaciones en que se incorporan nuevos elementos. Ahora, ese elemento que nosotros incorporamos no tiene que generar nuevos riesgos a la persona. De ahí que haya que analizar el puesto de trabajo e incorporar esta situación nueva a las medidas de prevención en la tarea. Bueno, entonces yo le decía que el puesto de trabajo debo conocer todo lo que hace en forma detallada, ahí evalúo los riesgos propios de la tarea e incorporo la protección de este riesgo asociado a la presencia de coronavirus. Di el ejemplo del inspector de tránsito, que voy a reservar después para otro ejemplo, pero también puede darse en los casos de atención al público, los cajeros de los bancos, las personas que hacen transporte de mercaderías,
Entonces, este análisis de la actividad, el puesto de trabajo, los riesgos propios de la tarea y los riesgos asociados por la presencia de coronavirus es lo que me permitirá después hacer una ponderación del riesgo y en función de eso adoptar distintas medidas de prevención. Vamos entonces un poco a ver en forma general las medidas preventivas. Y después desarrollaremos lo que tiene que ver con la gestión del riesgo. Las medidas preventivas tienen que ver, por un lado, con las relativas a la condición insegura, segura o insegura, en la que el trabajador se desempeña. Eso puede tener que ver con las instalaciones, con el lugar donde desempeña la actividad, la infraestructura, si es en un galpón, por decir algo, si es al aire libre, o sea, el estado de mantenimiento de las máquinas, de los equipos, todo eso suponemos que está contemplado inicialmente y hace a la condición de los equipos. Pero las otras, y fundamentalmente acá va a tener un papel relevante, son las medidas preventivas al comportamiento. Tal vez en la actividad habitual que tenía la persona, no había tanto problema que se rascara la nariz o se tocara los ojos. En este caso, ese comportamiento, en realidad para el caso del coronavirus, va a ser un comportamiento inseguro que puede generar una enfermedad posterior. Entonces, el tema del comportamiento, justamente porque a lo largo del tiempo de vida que tenemos cada uno de nosotros en las distintas actividades que tenemos, ha hecho que culturalmente tengamos ciertas formas de actuar, de frotarnos los ojos, rascarnos o meternos el dedo en la boca o en la nariz. Esto como para graficar lo que estamos diciendo. En este caso, todo esto que yo estoy diciendo es contraproducente para el tema del coronavirus. Vamos entonces ahora a ver, para tratar de redondear la charla, después, si es necesario, hacemos una pequeña síntesis o respondemos las distintas consultas, que acá veo que hay 9 chats. Vamos a analizar un poco la gestión del riesgo en el contexto de coronavirus. Así como en tareas habituales, la distancia, o el mejor dicho, el aislamiento, o las medidas de ingeniería, como puede ser hacer un trabajo a distancias por medios electrónicos o dejar de utilizar un determinado equipo que interactúa con la persona, reemplazarlo por un sistema, por ejemplo, una cinta transportadora, un Clark o algún elemento mecánico, por ejemplo, para reemplazar algo que se hacía a mano, por ejemplo, el transporte de cajas en un depósito, serían medidas de ingeniería o organizativas que tienen que ver con el aislamiento de la persona de ese peligro para que minimizar el riesgo, eliminarlo directamente, cambios en procesos químicos. Bueno, de esto hay mucho y tiene que ver con el concepto que nosotros teníamos en tareas habituales o rutinarias que todos conocemos. Pero en el caso de gestión del riesgo, en el caso de coronavirus, aparece un nuevo criterio que es el de separación o el distanciamiento entre las personas.
Bueno, este criterio de... Es decir, yo estoy mencionando, estoy haciendo esta secuencia, digamos así, de títulos, porque es lo que debo vincular con el análisis del puesto o el análisis de las actividades que hacía la persona antes. Tengo que ver si lo aíslo, lo pongo lejos de cualquier probabilidad de contacto con el coronavirus, si tiene que trabajar junto con otra persona o tiene que vincularse con otra persona, y ahí aparece el criterio de separación, si tengo que determinar cierto tipo de elementos de protección personal, acá va a aparecer otra vez el inspector de tránsito, y si tengo que adoptar de limpieza y desinfección. Entre otras cosas, la provincia de Santa Fe nos pide que la empresa defina una política de limpieza y desinfección propia de su actividad. Entonces, decíamos, aislamiento o medidas de ingeniería, criterios de separación. Bueno, y acá aparece una bifurcación, digamos así, con elementos de protección personal y sin elementos de protección personal. Y vamos a hablar ahora en el punto siguiente brevemente, por el tiempo que tenemos, así dejamos un espacio para las consultas, que con elementos de protección personal yo podría estar en forma segura a una distancia de 2 metros o menor. Depende de lo que usted esté usando como elemento de protección personal y cuál sea el tipo de actividad. Pero, pero el criterio de separación sin elementos de protección personal lo voy a tener que hacer guardando una distancia de 2 metros o más. Nosotros hemos leído por ahí que habla de 1,50 m, por ahí escucha de 1 metro. Bueno, por lo menos lo que nosotros adoptamos como criterio, y lo hemos escuchado últimamente de infectólogos y demás, habla de 6 pies, 1,80 m. Para nosotros son 2 metros. Bueno, entonces, que la gestión del riesgo, a partir del análisis de lo que hace la persona, tendría que utilizar estos distintos tipos de criterios para justamente poder valorarlo y saber cuáles son las medidas adecuadas de prevención o las que puedo adoptar en función de lo que realicen. Bueno, por último, hacer un comentario en algunas cuestiones, no todas, respecto al uso de elementos de protección personal, porque aquí obviamente hay una infinidad de tipos y elementos y vamos a hacer hincapié en algunos y los cuidados que deberíamos tener. Al respecto, yo antes les mencionaba que respecto a la mascarilla o al protector, la protección respiratoria, hay una serie de recomendaciones que están en uno de los anexos de la disposición 5 de la Nación y después, bueno, es trasladado también a la provincia. Vamos a hablar un poco del barbijo o de la mascarilla, esta que se recomienda para uso profesional, que es la llamada N95. Bueno, esta mascarilla N95 de uso, y que dicen que por la escasez de disponibilidad se está reservando para uso profesional, de profesionales de la salud, lo que protege, de ahí el 95% de partículas a 0,3 micrón. Ahí perdimos la conexión. Ahí volvió. Daniel, perdimos un segundito la conexión. Ahí te tenemos de nuevo. Bueno, está bien.
Podés continuar, ya estamos escuchando bien. Bueno, ¿me escuchan todos ahora? Sí. Quiero saber si me escuchan. Bueno, perfecto, ya estoy cerrando. Entonces, en el caso de las mascarillas profesionales, estamos hablando de 0,3 micrones. Y nosotros decimos que el coronavirus es muchísimo más pequeño. O sea, si habláramos de micrones, sería 1000 veces más pequeño. Bueno, ¿cuál es la función de las mascarillas? Va a ser la de retener las gotas en la que está viajando el virus. O sea, el virus no se mueve solo como un ente, una partícula individual, sino que está soportado por una partícula emitida por otro ser humano, o porque hubo una tos o una emisión, y estamos dentro del radio que nos puede alcanzar. Por eso, digamos, que es útil este tamaño de partícula que filtra la mascarilla profesional. En el caso de estas mascarillas deberían utilizarse y descartarse de inmediato, porque cualquier forma de tratar de reutilizarla va a afectar el tipo de fibra con el que está construida o fabricada. Entonces, con esto estoy diciendo que hace falta una buena cantidad de barbijos o de mascarillas profesionales para poder cubrirnos de todas las actividades. Por ende, hemos apelado a este barbijo, digamos así, que es lo que vemos en todos lados, muchos que se han empezado a fabricar por empresas que buscan una nueva fuente de recursos a través de esto, dada que hay casi actividades, y después los que llamamos barbijos caseros. Bueno, ¿cuál sería la condición de uso mínima? Bueno, que cubra la nariz y la boca, que sea de una doble tela, con preferencia que tenga un elemento filtrante como puede ser una doble o triple hoja de papel de cocina o un plástico, de manera que sea realmente una barrera. Al respecto, lo que no tiene que causar es una falsa sensación de seguridad el hecho de que tengamos una protección en la boca. Nosotros vemos en general que se usan cuando la persona habla, cuando está en su actividad normal, cuando ya se olvidó de que lo tiene, se cubre bien la nariz. Y eso, digamos, debe respetar el mismo procedimiento de retiro y con cuidado de después retirar si hay un elemento filtrante intermedio y lavarlo con agua con lavandina, jabón y agua con lavandina. Bueno, respecto al protector facial, vamos a cerrar la incógnita del inspector de tránsito. No es lo mismo hacer un control vehicular en un vehículo que está a la altura de la persona está mirando hacia abajo, normalmente al chofer de un auto, que hacer el mismo control con un camionero. En un lado, el flujo de partículas es poco probable o menos probable que vaya de abajo hacia arriba. Y en el caso del control del camionero, le va a venir de arriba hacia abajo. Con lo cual el protector facial es el medio mucho más adecuado, porque le va a tocar a un camión, una camioneta o un auto, alternativamente como elemento de protección personal. Todo el resto de otros elementos, guantes y demás, que puedan ser, si son descartables, obviamente tienen que tener un destino asegurado y preciso, y si son lavables, bueno, tienen que retirarse con cuidado y someterse al lavado que corresponda. Bueno, un breve comentario sobre el tema porque creo que lo omití, sobre lo referido a limpieza. Básicamente, el protocolo de limpieza deberíamos considerarlo en dos aspectos. Aquellas superficies
para decirlo y para que nos acordemos, muy tocadas, como pueden ser todas las superficies de trabajo, que deberían higienizarse y desinfectarse después con mayor frecuencia, y aquellas poco tocadas, como son el zócalo, la parte inferior de un mostrador, que tienen menos posibilidad de contacto y menos posibilidad de que las toquemos. Respecto a los productos desinfectantes, en general, agua y jabón o detergentes comunes para la limpieza, y para la desinfección, alcohol o alcohol en gel al 70%, o agua lavandina. Otra recomendación, porque hemos visto también protocolos de que para la persona que va a hacer el trabajo, se ponen datos confusos respecto a la forma de preparación. Es bueno decir, preparar al 1%, tantos centímetros cúbicos, una taza, y si es posible la medida de la persona que va a hacer la tarea, para que utilice siempre esa medida y no redacción demasiado técnica o poco precisa o confusa para la persona que va a realizar el trabajo. Bueno, por ahora les agradezco la atención. He tratado de ser lo más breve posible, pero el tema da para bastante. Así que aguardo lo que diga Lucila respecto a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Daniel. No sé si acá alguno quiere hacer alguna consulta. Por lo pronto en el chat, Liliana Juárez comenta que las resoluciones hacen mención de decretos, leyes relacionadas a la higiene y seguridad, pero en ningún lado hace mención que tenga que ser un profesional de higiene y seguridad el que realice el protocolo. Dice, conozco casos en los que la parte directiva de cerealeras han realizado el protocolo. Un comentario que comparte Liliana. Bien, lo que dice la resolución taxativamente es que el protocolo debe ser elaborado por el Servicio de Higiene y Seguridad en conjunto con el Servicio de Medicina del Trabajo. O sea, a veces se da la realidad de que lo hace uno u otro, en general lo va a hacer el de Higiene y Seguridad, pero para que se cumpla con la disposición tiene que estar firmado por obviamente lo ideal es que se comparta previo a la presentación y cada uno, o el servicio de medicina laboral, o el que su opinión o alguna otra consideración. La responsabilidad es compartida y debe ser firmada por las dos partes, por más que lo haya hecho el de higiene y seguridad. Bien, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda y quiere aprovechar este momento para que la planteemos? Lucas Caligaris consulta si la evaluación de riesgo que sugiere la resolución 4120 es solo en función a COVID-19 o a la tarea total. Bueno, nosotros en la resolución 4120 dice evaluación de riesgo y no dice metodología. Sobre evaluación de riesgo hay bastante literatura para desarrollar, hay matrices que se confeccionan, matrices numéricas que se confeccionan midiendo probabilidad, consecuencia, pero la legislación no dice nada sobre metodología de evaluación de riesgos, por lo menos no por el momento. Bien. Liliana Juárez consulta si el agua oxigenada se puede utilizar como sanitizante, si estaría aceptada porque solo se habla de agua y alcohol y soluciones de lavandina. Sí, hay otros productos que se pueden utilizar como sanitizantes. Están los amonios cuaternarios, el problema que menciono porque para dar alguna alternativa más, que se suelen inactivar fácilmente por presencia de materia orgánica, y en el caso de agua oxigenada es un poco más costosa, depende de lo que se tenga que desinfectar. Entonces yo creo que el criterio de utilizar estos dos elementos ha
ha sido por un criterio de practicidad y de disponibilidad. Los otros no están inhibidos o exentos de poder utilizar, simplemente que los que recomiendan, porque entiendo son de mayor facilidad de disposición y a un precio razonable, si bien hoy se ha aumentado todo, ¿no? Pero eso no tiene que ver tiene que ver con el coronavirus y no con lo que pasó realmente. Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Porque no tengo chat, ¿no? Sí, cómo no. Mi nombre es Enrique Fortuna. Le quería consultar. ¿Cuándo un operario se puede tomar el día o se puede tomar los días para no trabajar cuando tiene una sintomatología? O sea, ¿a partir de cuándo? ¿De cuando tiene fiebre, de que tiene una tos? ¿Saben eso? Podemos hacer un comentario como criterio que usaríamos en nuestro caso como asesores. Digamos, siempre que un síntoma recibido, declarado, se tiene que comunicar a la autoridad sanitaria. O sea, yo no lo tengo acá, pero hay un 0800 de que debe dar aviso al empleador para que se ocupe, o individualmente hasta puede comunicar a la autoridad sanitaria. A veces en ciudades chicas es el comité de crisis que está formado por los médicos y después se deriva en una instancia superior. En ciudades como Rosario, las autoridades sanitarias de Rosario. A partir de ahí, digamos, se toma la determinación de qué hacer, digamos, desde el punto de vista de si va a permanecer en cuarentena en su domicilio, si los síntomas son más graves, o lo van a ir a buscar para tener atención médica. Si Bien, hoy se me presenta un caso que lo quiero compartir. Se me presenta un caso que lo quería compartir. Un empleado me llama por teléfono esta mañana que tenía fiebre y que no podía venir. Entonces, bueno, llamamos al 0800, llamamos al RT, utilizamos un sistema. El empleado hoy está en su casa, esperando una resolución de 72 horas, le dijeron. Pero también se me presenta el caso de otro empleado que me llama por teléfono hace 2 horas. Me dice, mira, hasta mañana me mojé y tengo dolor de garganta. Mañana no voy a trabajar, y se nos presentan porque, o sea, vamos a terminar el mes de agosto sin empleados, todos enfermos. Eso es mi pregunta. Bueno, a ver, en este último caso, yo no le puedo decir que usted tome la decisión, pero sí le podría decir que consulte con un médico, con un servicio médico, para que hoy hay, digamos, no sé si llamarlos protocolos, pero atención a distancia, de manera de que respondiendo una determinada cantidad de preguntas hechas por un profesional médico, le va a poder decir, y de esa manera usted va a poder tener un respaldo mayor, porque para usted, más allá de que le falte el empleado, significa el riesgo de tener una persona que eventualmente podría tener coronavirus. Sí, pero por eso ese es lo principal de todo. Sí, sí, la principal preocupación que tengo es esa. Hola, bueno, hola. como le decía, sí, yo lo escucho. No, que decía que esa es la principal preocupación que tengo. Bueno, requiere la intervención de un médico. En principio Sí. es eso. Bueno, perfecto. Más o menos tengo contestada la pregunta que quería. Gracias. Bueno, le agradezco. Yo querría hacer unos comentarios respecto a las preguntas que han hecho y me voy a referir a la primera, de quién firma respecto a lo que son las cosas de higiene y seguridad. Esto ya por ley nacional donde un profesional es el que debe
firmar todo aquello que sea protocolizado o sea referido a lo que incumbe a su profesión. Realmente nosotros vemos también normalmente que se hacen bastantes incumplimientos en todo esto, que el dueño de la empresa firma como si tuviera la potestad en algunas áreas y no es tanto así. Le digo porque nosotros como profesional o a cualquier persona podemos ocurrir cuatro, diríamos, formas en las cuales podemos ser litigadas, porque somos imprudentes, negligentes, porque somos y tenemos impericia o porque no hacemos observancia. O sea, que respecto a eso, yo diría que en este caso, con el coronavirus, y esto es un poco también, corresponde un poco a la segunda pregunta, ¿quién haría el análisis de riesgo? No es posible si no interviene un ingeniero que va a hacer toda la estructura física de cumplir con la parte de lo que es la separación, aislamiento, y el médico que va a ver que las condiciones del entorno y lo que está sean las adecuadas. O sea que más la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ya tiene en cuenta desde hace un tiempo en el trabajo conjunto entre el médico laboral y el responsable de higiene y seguridad. Acá el sujeto y objeto de lo que estamos hablando es la persona. Y la probabilidad que se produzca un accidente puede ser por una condición insegura o por un acto inseguro. Puede decir que lo puede producir el medio, ya sea máquinas, herramientas, o todo lo edilicia, o la persona. Y la persona lo puede hacer un acto inseguro porque tiene una determinada condición psicofísica que no se lo permite hacer de otra manera, y eso no lo detecta el ingeniero, sino el médico, el psicólogo. Con esto quiero explicar que todo cuando nosotros hacemos un análisis de riesgo, que lo podemos hacer en este caso y estamos haciendo sobre un trabajador, sobre una actividad donde la persona es el objeto y sujeto de lo que se habla, tienen que intervenir las partes profesionales que incumben de lo que se está hablando. Entonces, yo pienso que llenar un protocolo, hacer un procedimiento, si uno no tiene realmente el conocimiento y la incumbencia necesaria para poder hacerlo, no es solamente una irresponsabilidad, es una negligencia, porque puede causar mucho daño más en este tipo de cosas que están pasando, en el desconcierto en que estamos todos. Y respecto a los casos de las enfermedades que pueden nacer, el hecho de que el síntoma que todavía no está bien definido respecto a cosas que se puede alcanzar, porque se van agregando otros síntomas en el cual el coronavirus se puede manifestar, y sabiendo que si el síntoma es del coronavirus y nosotros nos exponemos a esa persona, el daño va a ser, si la persona es adulta o población de riesgo irreparable, las precauciones son máximas. O sea, persona que tiene un síntoma compatible con lo que puede ser coronavirus, debe ser revisada por un médico. Y él va a dar los lineamientos que se debe hacer con esa persona. Ese es nuestro consejo profesional, que es lo que decía Daniel anteriormente, no podemos correr otro riesgo. Yo en mi caso, si yo tengo un trabajador con la edad que tengo, y porque venga a trabajar, le digo, vení, que una fiebre no es nada, a lo mejor a él, porque es joven, tienen 20 años, no va a tener ningún problema. Más, lo va a poner más lindo y más gordito. Pero si me contagia a mí, se me terminó el empleo para mí y la empresa. Porque este virus, como podemos ver, tiene una forma bastante, diríamos, inesperada para todos nosotros. Tiene una
que son las personas adultas. Entonces, que aislemos a las personas adultas, pero que las tengamos en contacto con personas jóvenes, que pueden ser portadores sanos sin ningún problema y sin ningún síntoma, tampoco es lo que se debe hacer. Por eso hay que tener realmente, en este tipo de circunstancias donde todo es incierto, las mayores precauciones posibles. Bueno. Muchas gracias. Ya vamos a ir cerrando, así que hacemos las últimas preguntas que quedaron en el chat y bueno, y ya finalizamos. Acá preguntan, las leo rápido, la opinión sobre los túneles sanitizantes para las personas, si todas las personas que estuvieron en contacto con un sospechoso tienen que hacer la cuarentena y a partir de cuándo, y después, con respecto a los testeos rápidos que están ofreciendo los laboratorios, si tienen conocimiento que el uso de este sistema esté aprobado por autoridades sanitarias, si se puede recurrir a este sistema. Eso tiene que ver un poco con lo que venía hablando antes. Eso tenía que ver un poco con lo que venía hablando antes. Eso es exclusivamente del ámbito médico. Si vos me preguntás a mí, te lo puedo responder desde el punto de vista de lo civil, como decía un profesor que tenía. O sea, yo no sé si sirven, yo no sé si puedo, y yo no sé si debo. Porque ahí, si los médicos, los infectólogos y los biólogos están realmente buscando la forma y las mejores formas de poder hacer la prevención contra este virus, no sabría decirte si esas cosas que dicen son la efectividad que ellas creen. Pienso que eso habría que hablarlo, te diría, con autoridades médicas que son las que sí me van a dar. Nosotros tocaríamos de oído y eso no sería bueno. Perfecto, bueno, les agradecemos, muchas gracias Daniel Alberti, muchas gracias Blas Ritondale de parte de la Agencia de Desarrollo que hayan ofrecido esta charla. Muchas gracias a todos los que participaron y bueno, quedamos a disposición para lo que podamos ser de utilidad desde la agencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, gracias por haber participado. Muchas gracias. Chao, Muchas gracias. buenas noches, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.